Mientras Washington defiende la independencia energética de Europa y sanciona el proyecto ruso de gasoducto Nord Stream 2, las refinerías estadounidenses están comprando más petróleo ruso que nunca. El año pasado, Rusia desbancó a Arabia Saudí como segundo proveedor de crudo y sus derivados a Estados Unidos, suministrando un promedio de 538.000 barriles diarios. Después de años de representar menos del 0,5% de las importaciones estadounidenses anuales de petróleo y productos derivados, Rusia aumentó constantemente su participación durante la última década al alcanzar un máximo histórico del 7% en 2020, según los cálculos de Bloomberg News. El incremento se logró principalmente gracias a los derivados de petróleo y es atribuible a la imposición de sanciones a Venezuela, que tradicionalmente enviaba una parte considerable de su petróleo pesado a las refinerías estadounidenses. Al perder el crudo venezolano y enfrentarse a una materia prima cada vez más cara de los proveedores tradicionales de la OPEP, se han convertido en un cliente importante para el petróleo ruso como sustituto, comentó Adim Sirovic, miembro del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford. No obstante, la creciente dependencia de Estados Unidos del petróleo ruso está en desacuerdo con la diplomacia energética estadounidense, observa Javier Blas en su artículo para la agencia estadounidense. Durante los últimos años, los legisladores en Washington han estado presionando a los países europeos para que abandonaran el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 que llevará el gas ruso hasta Alemania. Estados Unidos teme que el Kremlin obtenga una mayor influencia sobre sus aliados. Sin embargo, algunos analistas sostienen que en realidad Estados Unidos quiere vender su propio gas de esquisto a Europa. Lo curioso es que el aumento de importaciones de crudo ruso a Estados Unidos no ha provocado ninguna preocupación en Washington. El paso de Rusia al tercer lugar no ha atraído ninguna atención en Washington, dice Bob Nagy, un ex asesor de políticas de la Casa Blanca que ahora dirige Rapidan Energy Group, una firma consultora. Y eso que en marzo el presidente Joe Biden calificó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de asesino. El aumento silencioso de las importaciones de petróleo ruso muestra además que el mantra de la independencia energética defendido por el expresidente de Estados Unidos es vacío, señaló Mark Finley, un exanalista de petróleo de la CIA que ahora es miembro del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston. También el expresidente de Trump se jactaba de que Estados Unidos era el superpotencia energética no. 1 y el país nunca más tendría que depender de proveedores extranjeros hostiles. Para la analista rusa, Natalia Dembinskaya, está claro que es otro ejemplo de la política de doble moral que aplica Estados Unidos esta vez en el sector de energía. Estados Unidos importó el año pasado una cantidad récord de petróleo crudo y sus derivados desde Rusia, según la Administración de Información de Energía. El año pasado, Rusia desbancó a Arabia Saudí como segundo proveedor de crudo y sus derivados a Estados Unidos, suministrando un promedio de 538.000 barriles diarios, un 3,5% más que en 2019 y resultado más alto desde 2011. El combustible procedente de Rusia pasó a representar alrededor del 7% en el volumen diario de las importaciones de Estados Unidos. Hace 2 décadas, no rebasaba el 1%. El incremento se logró principalmente gracias a los derivados de petróleo. El volumen del crudo en sí que Estados Unidos importó de Rusia el año pasado disminuyó un 45%, hasta unos 73.000 barriles diarios, lo que sitúa a Rusia en la 8ª posición entre los proveedores. Dmitry Marinchenko, director senior de Fitch, opina que sería incorrecto hablar de una dependencia crítica de Estados Unidos, del petróleo importado desde un país específico. Llegado el caso, el crudo de Rusia puede ser reemplazado por el de Oriente Medio y viceversa, si bien todas las marcas de petróleo tienen sus particularidades y no siempre son sustituibles la una por la otra, dijo el experto. Marinchenko considera que el creciente suministro de Rusia a Estados Unidos es atribuible a la imposición de sanciones a Venezuela, que tradicionalmente enviaba una parte considerable de su petróleo pesado a las refinerías estadounidenses. Los compradores tratan de sustituir este producto, en particular, con la marca rusa Urals que también es un crudo relativamente pesado, explicó.
Si bien los recursos petroleros de Siria son modestos en comparación con sus vecinos, han sido suficientes para garantizar la autosuficiencia energética del país. No obstante, desde el 2011, muchos de los pozos han sido dañados u ocupados, primero por radicales y luego por Estados Unidos y sus aliados. Al menos el 90% de los pozos petroleros de Siria están hoy día bajo control de Washington y sus aliados, reveló el ministro de Petróleo, Bassam Touma. Los estadounidenses y sus aliados están enfocados en la riqueza petrolera siria, y sus buques petroleros como piratas, expresó Touma en comentarios a Syrian News Channel. El ministro estimó los daños directos e indirectos al sector petrolero del país en más de 92.000 millones de dólares, y destacó que el sector ha sido atacado deliberadamente por los enemigos del país porque es una fuente clave de ingresos para la economía de la nación. A modo de comparación, el PIB sirio en el 2010, el último año de paz antes del conflicto actual, se ubicó en los poco más de 60.000 millones de dólares. Lo que ha sucedido durante toda la beligerancia en Siria, no ha sucedido en ningún país, en términos de evitar que aprovechemos nuestra riqueza, y al mismo tiempo, impedir que los productos básicos lleguen a nuestro país, agregó Touma. Touma explicó que Damasco está buscando aumentar la exploración de reservas de petróleo en las aguas territoriales del país en el Mediterráneo, pero admitió que dicha exploración es costosa, requiere mucho tiempo, y requiere condiciones logísticas estables. Antes del conflicto, Siria producía alrededor de 400.000 barriles de petróleo diarios. Con estos ingresos, con un valor de unos 730 millones de dólares al mes, el país podía satisfacer sus necesidades energéticas y cubrir más del 20% de los ingresos estatales. Entre el 2014 y el 2017, el grupo subversivo Estado Islámico ocupó gran parte de los campos petroleros del país, saqueando y destruyendo infraestructura y enviando ilegalmente cientos de miles de toneladas de oro negro fuera del país. En 2019, Washington reasignó tropas en la frontera sirio-turca, una zona rica en petróleo del noreste de Siria, y el presidente Donald Trump admitió libremente que el objetivo principal de Estados Unidos era tomar y conservar el petróleo. Rusia ha estimado que Estados Unidos y sus aliados ganan al menos 30 millones de dólares al mes en el negocio de extracción de petróleo. Estados Unidos dejó claro que su prioridad en Siria es el crudo y reanudó la vigilancia de los campos de petróleo en el noroeste del país. La prensa analiza cuánto oro negro tiene Siria y quién lo controla. El presidente sirio, Bashar Assad, calificó a Donald Trump como el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, porque habla sinceramente de sus objetivos de asegurar el petróleo en Siria. ¿Qué podría ser mejor que tener a un enemigo sincero?, comentó Assad. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, antes del conflicto y la introducción de sanciones contra Siria, el país producía un promedio de unos 400.000 barriles de petróleo por día, datos de 2010. A medida que el país se sumergía en el conflicto, los extremistas comenzaron a tomar el control de amplios territorios, incluido el centro y noreste del país, rico en hidrocarburos, cerrando e interrumpiendo la producción y el transporte del crudo. Para 2013, la producción total de petróleo del país cayó a 50.000 barriles por día. Comenzó a establecer su califato al oeste de Irak y al norte de Siria, capturando 3/4 partes de las reservas de petróleo de la República Árabe en la provincia de Deir ez-Zor, rica en petróleo. En septiembre de 2015, Rusia se unió a Damasco en la lucha contra ISIS. Debido a los ataques rusos, los terroristas perdieron más de la mitad de los ingresos del petróleo que extraían ilegalmente en el territorio sirio. Mientras que el ejército sirio se centró en la liberación de la parte occidental del país, las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos y sus aliados estadounidenses tomaron el control de la mayor parte del noreste del país, incluidos los territorios ricos en petróleo al este del río Éufrates. El 26 de octubre de 2019, la inteligencia rusa reveló que Estados Unidos se beneficia del contrabando del crudo sirio. Las ganancias mensuales de este negocio de las agencias federales norteamericanas exceden los 30 millones de dólares, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konasenkov.
De acuerdo con los datos de la inteligencia, la producción del petróleo en la zona controlada por Estados Unidos se lleva a cabo con los equipos suministrados a Siria por las mayores corporaciones de Occidente, esquivando las sanciones propias de Washington. Rusia también participa en operaciones relacionadas con el petróleo de Siria, pero con una diferencia importante. Las empresas rusas tienen contratos solo con el gobierno sirio reconocido por la ONU. En octubre de este año, por ejemplo, la empresa rusa Uraltechnostroy, especializada en construcción de refinerías y estaciones de bombeo, equipos de yacimientos de gas, e instalaciones de tratamiento de petróleo, agua y gas, informó que tiene previsto reanudar la construcción de una instalación petrolera, en el noreste de Siria interrumpida en 2011. Además, la compañía ha ofrecido sus servicios para restaurar las instalaciones petrolíferas afectadas durante el conflicto en Siria. En 2018, el Ministerio de Energía de Rusia firmó con Siria una hoja de ruta sobre la cooperación en energía en 2018 y en el periodo posterior. El documento prevé la restauración, modernización y construcción de nuevas instalaciones energéticas en Siria. El petróleo y el gas serán una herramienta vital para la recuperación de Siria tras un combate devastador. El año pasado, el presidente sirio Bashar Assad estimó que la reconstrucción podría costar a Siria unos $400.000 millones y que tardaría unos 10-15 años en completarse. Al negar a Siria el derecho a su propio petróleo, Estados Unidos no solo está actuando ilegalmente, sino que también están negando al país devastado por el conflicto la capacidad de recuperarse de un brutal conflicto de 8 años. Estados Unidos tiene la intención de mantener el control sobre los campos petroleros en Siria, declaró el jefe del Pentágono, Mark Esper. ¿Qué estrategia sigue Washington en cuanto al petróleo sirio? Los campos de petróleo por todo el mundo son ahora una parte importante de la política de Estados Unidos. El presidente del país ha apostado por el crudo en el desarrollo de su país, opinó el analista político Dmitry Zurabliov, consultado por la prensa. Según el experto, Washington se concentra en los yacimientos sirios, porque tiene sus soldados cerca. Naturalmente, el petróleo sirio y el territorio de Siria, como país por el que pasa el petróleo de otros estados, se convierte en el objetivo más importante de la política estadounidense. Washington busca tomar el control y así permitir la venta de la mayor cantidad posible de petróleo estadounidense y la menor cantidad posible de cualquier otro, explicó Zurabliov. Al mismo tiempo, el analista señaló que Washington ni siquiera piensa si quebranta el derecho internacional. Estados Unidos está en Oriente Medio sin ningún derecho. Decidió cambiar el poder en Irak, derrocar al gobierno de ese país, interferir en la situación en Siria. Estados Unidos se interesa muy poco por la ley cuando hay posibilidad de lucro. Se supone que los estadounidenses siempre tienen derecho a hacer todo lo que sea beneficioso para ellos, concluyó el politólogo. El secretario de Defensa, Mark Esper, informó que las fuerzas de Estados Unidos permanecerán ubicadas en áreas estratégicas en Siria, para impedir que el grupo extremista ISIS, autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países, acceda a los campos de petróleo en el país. Rusia, a su vez, está convencida de que los yacimientos petrolíferos en el noreste de Siria deberían ser controlados solo por el gobierno sirio. El 26 de octubre, la televisión estatal de Siria informó que un convoy de tropas estadounidenses regresó de Irak a la provincia siria de Asaka, en el noreste del país. Al mismo tiempo, el senador estadounidense Lindsey Graham propuso un uso diferente al crudo sirio bajo control estadounidense. Así, el político dijo que las ganancias de su venta podrían usarse para financiar la presencia del país norteamericano en Siria y al mismo tiempo reducir los ingresos de Damasco. Moscú denuncia. Estados Unidos busca anidarse en Siria para seguir controlando los campos petroleros en el este del país, y continuar beneficiándose del contrabando del crudo, algo que representa en sí un saqueo a nivel internacional, perpetrado por un Estado, denunció el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konasenkov.
Lo que está haciendo ahora Washington el capturar y el mantener bajo su control armado los campos petroleros en el este de Siria es, de hecho, un saqueo a nivel internacional perpetrado por un Estado, afirmó Konasenkov al comentar la declaración del Pentágono sobre la necesidad de mantener a los militares de Estados Unidos en el este de Siria, para proteger los pozos petroleros de los fanáticos de ISIS, o Estado Islámico, proscrito en Rusia. El motivo real de esas acciones ilícitas de Estados Unidos en Siria, poco tiene que ver con los ideales de la libertad y las consignas de la lucha contra fanáticos esgrimidos por Washington, apuntó el militar ruso. Así, las imágenes satelitales obtenidas por el ente castrense ruso revelan que la extracción del petróleo sirio bajo el amparo de los militares de Estados Unidos, y su transporte en camiones cisterna fuera del territorio de Siria para su ulterior refinación, no paró antes ni tampoco después de la derrota de ISIS al este del Éufrates. Protegidos por los militares estadounidenses y los agentes de las empresas militares privadas de Estados Unidos, los camiones cisternas se dirigen de contrabando del este de Siria a otros países. Todo ataque a esas caravanas se ataja de inmediato por las fuerzas de operaciones especiales y la aviación de combate de Estados Unidos, afirmó Konasenkov. Incluso la producción del petróleo en la zona controlada por Estados Unidos, se lleva a cabo con los equipos suministrados a Siria por las mayores corporaciones de Occidente esquivando las sanciones propias de Washington. Los ingresos por el contrabando del petróleo sirio acaban en las cuentas de las empresas militares privadas estadounidenses, y de los servicios secretos de Estados Unidos, constató el portavoz militar ruso, al tiempo de calcular que dado que el petróleo sirio de contrabando se vende a $38 el barril, las ganancias mensuales de este negocio privado de las agencias federales norteamericanas exceden $30 millones. Para mantener ese flujo financiero, los dirigentes del Pentágono y de la CIA se empeñarán hasta el infinito en defender los pozos petroleros en Siria, contra las quiméricas células ocultas de ISIS, advirtió Konasenkov. En este contexto, no es de extrañar la declaración del jefe del Pentágono, Mark Esper, sobre la supuesta necesidad de mantener la presencia del contingente militar estadounidense en el este de Siria, para proteger los campos petrolíferos de los fanáticos de ISIS. Apostilló.